Bienvenidos a este nuevo episodio. Hoy abordaremos un tema difícil, pero muy importante y tal vez un poco preocupante, pero que es necesario hablarlo o retomarlo. Las relaciones, las relaciones abusivas y el cómo nos afectan tanto emocional como físicamente, psicológicamente hablando. El abuso normalmente se trata de tratar de forma inadecuada a una persona y llegar al punto de denigrarla, ya sea de forma física, emocional o mental, incluso económica. Normalmente las principales a nuestra edad, a partir de los 12 a 22 años, es el abuso psicológico y el abuso físico, ya que se desarrolla de diferentes formas para cada quien. Sí, pues también como por ejemplo hay unas fases que no sé si conozcan, que son cuatro, que primero inicia con la principal, que sería la tensión en la relación, cuando empiezas a sentir como que no estás seguro ahí, después como que el estallido o explosión donde empieza el golpe, el empujón o el grito, y de ahí sigue como que la fase llamada luna de miel, la cual se puede resumir en que se reconcilian, no se perdonan, y empieza así, pero luego se repite el ciclo. Por ejemplo, igual hay unos casos en los que aquellas personas que han tenido relaciones con sus parejas o igual han tenido un conjunto de ciertas facciones o ciertos comportamientos que también hace ver ese tipo de cosas. Una de las primeras cosas que se llegan a identificar es cuando te llega a dar miedo a aquella persona, a uno uno le dice pareja, ¿no? Alguna de esas cosas podría ser el miedo cuando tu pareja te empieza a controlar de una manera en la que tú ya no la ves normal, empieza a controlarte de una manera muy exagerada, al tal de que llega a revisar tus mensajes, te limita a hablar con ciertas personas, hasta con tu propia familia. Igual sientes que ya no tienes tu propia identidad, sientes que te sientes demasiado manipulada y es una cosa muy fea, pero de alguna manera se puede escapar. Pues sí, también ustedes conocen como que las red flags más famosas en las relaciones. Pues, las red flags más famosas en las relaciones, pues siempre que te ponen que no te pongas esta falda o no te pongas esta blusa o súbete esto, o sea, te controlan tu forma de vestir. A veces también les molesta hasta tu forma de ser, tu forma de hablar, te prohíben muchas cosas. Y creo que también lo más importante es cuando notas su forma de comportarse con de esa pareja cuando está en una situación de enojo o así, muchas veces tienden a ser agresivos. Suelen gritar, salirse de control, expresarse de mala manera o simplemente levantarte la mano. Eso es una red flag gigante que por cualquier cosa o cualquier discusión te empieza a gritar o te alce la mano o te eche en cara todo lo que hizo, hace o te compró o cosas así. Eso es una red flag muy grande. Y al primer, al primer empujón o a la primera se va a seguir haciendo. O sea, no es como que te diga, no lo voy a volver a hacer, va a volver a pasar. Yo digo que la principal, pues, que hay que tomar en cuenta, es muy leve, pero pues hay que tomar medidas, que es el que te echa la culpa de todo y la tensión, que te empieza a sentir cómoda en esa relación. No puede hacer tú mismo, pues, como lo dijo. Son las principales características o lo más famoso que hemos escuchado de estas relaciones abusivas. Muchos piensan que es fácil de que, ay, mi pareja me empezó a hablar feo y me está alejando de mis amigos, me voy a separar y ya, punto final. Mucha gente minimiza el problema y piensan que la culpa es de la víctima, cuando en realidad su mente está siendo manipulada por
esta persona a la que tanto ama y llama pareja. Primero, no va a llegar y va a intentar imponerte algo, de hecho, todo lo contrario, va a llegar y te va a hablar de una forma dulce, agradable, y va a enredar tu mente para que creas que es el hombre perfecto, hombre o mujer perfecta, la persona de tu vida. Va a llegar y te va a comprar regalos, te va a decir que eres único, especial, que daría todo por ti, con tal de manipular tu mente, ya que la víctima está en ese estado de, como mis compañeras mencionaron, de luna de miel, se vuelven manipulables para la persona y no empieza de un día para otro con golpes o algo así, sino que empieza a lanzar pequeños comentarios que de hecho ahí aquí es donde entra el abuso psicológico, ya que el abuso psicológico se refiere a que una persona se sienta denigrada al punto de perder su identidad y sentirse indefenso ante un problema mayor. Entonces, en este caso, la víctima empieza a recibir insultos o ciertos comentarios pasivo-agresivos. Y en su momento no le llega a prestar importancia, no lo nota, porque lo ve como un comentario ya sea gracioso o divertido, o sea, no le presta tanta atención, pero igualmente llega a afectar a la relación. Y es ahí como se empieza a desarrollar todo. Cuando empieza a ver el abusador que te dejas manipular fácilmente o que ya dependes totalmente de él, es donde empieza a mostrarse diferente. Y muchos dirán, entonces yo no me quedaría ahí si me trataran mal, si me hicieran esto, pero es que no es tan fácil de ver, ya que el abusador lo primero que va a hacer es mostrarse perfecto, llenarte de regalos, darte todos los halagos, decirte que eres perfecto, perfecta, la persona de su vida, quiere formar una familia. Entonces comenzará a decirte de que no, es que este amigo no me parece bien, ya que has notado que te ha dicho esto, has notado que esto, y va a comenzar a lanzar pequeños comentarios sobre tu círculo, sin importar que sea familia, amigos o compañeros de trabajo. Eso poco a poco genera que te aísles a ti misma, a ti mismo de tu círculo social. Y ahí es cuando empiezas a depender solamente de él, ya que él ve imperfecciones en todos los demás, menos él. Él es perfecto. No hay nadie igual a él. Pero la cosa empieza a cambiar. Como ya te alejó, ya estás sola, solo te quedas con él, empieza a llenarte con comentarios parecidos como, yo tengo mucho dinero, yo tengo mucha facilidad para conseguirte cosas, pienso que no deberías trabajar, yo te puedo mantener, puedes vivir conmigo, vas a ser feliz solo conmigo. Ahí es cuando la víctima se crea esa idea y como anteriormente el abusador ya te llenó de regalos, ya te llenó de comentarios, te sientes en paz, te sientes bien, así que decides confiar en él y ahí es cuando ya entraste en este horrible ciclo, porque te alejó de tu grupo te alejó de tu círculo social, te alejó de tu único sustento económico, solo estás con él, ya sea en su casa, en un departamento, en donde sea, solo estás con él. Y como te quedas con esa idea de que él es bueno y no hay nadie más como él me ayudó, me está pagando, yo le debo algo a cambio, es que la víctima no puede llegar a salir de ahí. Por ejemplo, en estos casos donde las mujeres llegan a tener hijos con estas personas, no pueden salirse fácilmente de ahí, ya que el hombre ya sea el hombre o la mujer, comienza a amenazar con quitar la custodia, no volverás a verlos, ¿qué vas a hacer de tu vida? Dependes de mí, yo soy quien te da dinero, soy tu única familia, son mis hijos, es esto, aquello, y comienza a imponer sus propias reglas en base a lo que él te ha llegado a dar. Y muchas veces la víctima es cuando lo acepta todo, se queda,
porque piensa, ay, solo está haciendo algo diferente. A lo mejor yo soy la del problema. Él siempre se portó dulce y lindo conmigo, porque de pronto cambió, a lo mejor yo estoy haciendo esto, y es aquí donde la víctima comienza a sentirse menos, pierde su identidad y su fuerza de voluntad, a causa de que esta figura se presentó como grande, con dinero, exitoso, su único sustento, su único círculo social es él. Y si esta víctima se va, ¿a dónde va a ir su familia o amigos o círculo social? Va a pensar que ya no la pueden recibir. Al menos eso es lo que piensa la víctima varias veces, que ya no puede volver a los mismos amigos. ¿Qué va a vivir? ¿De qué va a vivir? Si todos estos años ha estado viviendo con esta persona, ha dependido de esta persona. Y es ahí cuando entra el miedo y el pánico. Es por eso que muchas veces las víctimas no es que no quieran, sino que sienten que no hay otra forma, no pueden quitarse de ahí. Sí, como por ejemplo, yo siento que la edad de la vulnerabilidad va escalando. Por ejemplo, entre más vulnerable es porque es más pequeño, o también es cuando es más grande, porque, como dijo Diana, por ejemplo, a los 15 o por ejemplo, de los 13 a los 15, 16, es cuando te manipula más psicológicamente. Pero a partir de los 28 a los 30 te manipula con aún más cosas. O sea, es como un ciclo que no tiene fin. O sea, no es como que si estás más grande te vas a liberar más rápido. Hay personas muy adultas que siguen viviendo ciclos de abuso porque lo normalizan. No es algo de lo que puedas salir tan fácilmente. Es que ya es como algo así como que ya tienen esa idea, porque muchas veces desde muy pequeñas o desde que son muy chicos están como con esa idea, tienen mitos sobre el amor romántico, de cómo debería de ser. Por ejemplo, les dicen cosas como que, ay, es que si te cela es porque te quiere, ¿qué más? Pues, como dijo Diana, dijo que no, es que para qué vas a trabajar. Muchas veces lo ven algo así como que, ay, me quiere apoyar o cosas así, pero es que en realidad no siempre es así, no siempre es así. Lo que pasa es que las personas abusivas lo que hacen es como despojarte de tu identidad, por así decirlo, para ya solo como pertenecerlos, se podrá decir, y dejarte vulnerable en una situación cuando ellos ya no quieran, ya no les sirvas de alguna forma, sí, por decirlo así. Por ejemplo, cuando te dicen como lo dijiste, de que si te celas porque te quiere, a los niños de chicos le meten una idea de, por ejemplo, si te pega es porque le gustas, o cosas así. Sí. Es uno de los ejemplos más claros que empieza desde la niñez. Pues, ¿y a quién no se lo han dicho? Sí, pues sí. Nos han acostumbrado a ciertas cositas que algunas gentes los han normalizado bastante. Por ejemplo, aquí mi compañera Diana comentó sobre el abusivo, decía que le decía de que dejara de trabajar. La víctima, al escuchar eso, se llega a sentir amada o de, me va a mantener, me va a dar, me va a esto. Y al momento que ella quiera salir, no va a poder. ¿Por qué? Porque va a decir, es que él me dio esto, es que él me dio el otro, es que mi familia se alejó y él estuvo aquí conmigo. Cuando fue mentira, cuando él fue el que mismo lo alejó. Sí. Se siente endeudada y le va a costar demasiado soltarse de él. Igual como los hijos uno dice que es lo prioritario. ¿Y qué quiere para ellos? La felicidad. ¿Qué hace el hombre o la pareja abusiva? Si te separas, ¿qué serán tus hijos? Tus hijos tienen que tener una familia estable. Tienen que tener a su papá y a su mamá. ¿Qué hace la mujer? ¿Qué hace? Quedarse. Se queda. Y ya no piensa en ella, piensa en sus hijos. Pero se ciega tanto que hasta sus hijos llegan a ser afectados por ese mismo maltrato. Por el entorno, más bien. Por el entorno, porque el mismo abusador llega a darle un trauma demasiado grande, demasiado grande.
al momento que dice, es que mi marido me pega porque sabe que hice mal en esto, porque hice mal en otro. Ay, es que porque te quiere, es que porque te lo otro. No Empiezan a normalizar. a normalizar bastante, a un punto que ya es enfermizo. Normal para eso. Sí. También los niños, como dice mi compañera Elisa, cuando los niños viven en un entorno violento, tanto físico, mental o psicológico o monetario por parte de su mamá, papá, ellos crecen con las ideologías de ellos. Entonces ellos al crecer pueden repetir el mismo ciclo con parejas, cuando ellos formen una familia, van a repetir esos ciclos con sus hijos. Entonces, nosotros como padres, o como madres, o como hermanas, o estudiantes, como lo veamos, nosotros podemos ayudar a salir de esos ciclos. ¿Cómo podemos hacerlo? Detectando. El primer paso importante para detectar que estás en una relación abusiva es aceptar que estás en una relación abusiva. Y el que no lo crean, ese paso es el más difícil, porque no lo notas a simple vista. ¿Por qué? Porque el abusador te lo pinta como si estuvieras en algo perfecto, en una burbuja perfecta. En una burbuja perfecta donde él solo, o donde tú dependes solo de él, donde él te da todo, donde él es tu mundo. Sí. Entonces, al momento de que tú te das cuenta de que no es así, que él simplemente te está manipulando, te está usando o te está generando un daño, es cuando caes en cuenta y todo se te viene abajo, dándote cuenta de que él te alejó, que él te alejó de tu familia, de tus amigos, de tu trabajo, de todo lo que te hacía hacer tú. Entonces, al darte cuenta de que tú ya no eres tú, se te cae. Y se le cae la máscara a esa persona. ¿Y qué hace cuando a la persona abusiva se le cae la máscara? Se vuelve más abusivo, haciendo que el entorno se vuelva más y más abusivo y más pesado y más para todo. Si tienes hijos, si eres soltera, si eres así, simplemente el ciclo de abuso se vuelve más abusivo. Sí, también como mis compañeras mencionaron, es las costumbres y la crianza, ya que crecemos en un entorno donde tenemos normalizado ya sean los golpes de que fulanito te pegó porque le gustas, o te lanza comentarios desagradables porque quiere llamar tu atención, que de hecho son actitudes bastante inmaduras de personas que realmente tienen que mejorar algo ahí. Y también entra mucho la crianza y lo que ve una niña o un niño desde muy pequeño. Si nota que a mamá le pegan o ella tiene un trato diferente con papá, es ahí donde lo normaliza y piensa, entonces esto es una relación normal. En mi casa esto es normal. Y ahí es cuando también entra, de hecho, el amor propio. Y más que nada a nuestra edad y en nuestra etapa de vida, que muchas veces nos sentimos inferiores, demasiado pequeñas, y que probablemente hay amigas que están pasando por fases diferentes a ti, que se están adelantando con ciertos pasos o momentos de sus vidas y comienzas a sentirte diferente a los demás. Quieres experimentarlo. ¿Y qué pasa cuando comienzas a sentirte mal contigo mismo? Comienzas a aceptar cualquier cosa de cualquiera. Esto muchas veces incluye llegar a relaciones con personas que son mucho mayores que tú, personas que están en etapas muy diferentes a la tuya, que no deberían estar contigo, que están pasando por momentos diferentes a los tuyos. Y muchas veces aquí es donde entra algo que también es feo de vivir, que es como saltarte etapas de tu vida. En vez de estar estudiando, saliendo con tus amigas, conociendo personas, viviendo una vida plena y feliz, te encierras con esta única persona y que para él no deberías hacer eso, que deberías estar con él o con ella y faltarte eso.
ya que como él ya lo vivió, ya lo experimentó, ya no quiere volver a vivirlo, repetirlo. En cambio, tú a sus ojos sigues siendo inmaduro o inmadura. Entonces, mm, Sí, pero pues por ejemplo la adolescencia es una etapa muy importante para la vida. Muchos dicen que es la mejor y claro que es la mejor, pero sabiéndola vivir porque tienes que salir con gente, no solo aferrarte a una relación. Puedes tener novio, claro que sí, o pareja, pero pues no es centrarte solo en eso. Tienes que vivir tu vida, experimentar. Pues sí, como dice mi compañera Anaí, creo que es muy importante que se que todo no gire en torno a esa persona, a su novio, novia, lo que sea, a su pareja, porque muchas veces le están dando, por decirlo así, el poder de que esa persona pueda decidir sobre ti o así, ¿no? Y pues también siento que con lo que anteriormente mencionaron sobre lo de que muchas veces esos comentarios empiezan desde muy pequeños o pequeñas que nos empiezan a inculcar. Siento que por eso mismo pues la sociedad mexicana, por así decirlo, es muy machista, normalizan ese tipo de comentarios y muchas veces por eso las mujeres crecen con esa idea equivocada del amor, por así decirlo. Sí, por ejemplo, de hecho quería sacar un tema aquí. Es que estamos en un estado donde no está tan visto esto, está visto pero no a rasgos tan mayores como en otros lugares, como por ejemplo acá puede ser de países como donde no tienen muchas, por ejemplo, los casamientos de menores de edad. ¿Sí vieron lo de que casan a niños pequeños en otros países? Sí, sí. Estados de aquí, de México. O sea, aquí tenemos una ventaja un poco mejor que en otros lugares donde no puedes casi decidir. Es que en realidad sí, o sea, hay todavía, de hecho, aquí en México todavía en ciertas zonas rurales, por así decirlo, existen pueblos o comunidades, pues por así decirlo, indígenas que todavía tienen esa creencia y me ha tocado ver, no sé, creo ayer o antier, no sé, vi un video sobre que estaban casando a una niña con un señor ya mayor. Me apareció así en las redes sociales y la verdad quedé así como muy pues impactada de que todavía eso pasara en la actualidad, pues o sea, es algo que no te lo imaginas. O sea, siento que la sociedad mexicana no tiene como, no están conscientes, pues. Muchas veces siento que no llega como la información a esos lugares sobre los tipos de abusos o bueno, el tema que estamos hablando en este momento, muchas veces no están conscientes y ya lo tienen tan normalizado, por así decirlo. También tenemos que tener en cuenta que el abuso no siempre se da en relaciones en pareja. También se puede dar en el ciclo, en el núcleo familiar, el de amigos y en muchos más. Por ejemplo, un tema de amistad es que también cuando tienes una amistad muy cercana y también te empieza a cuestionar mucho y tú como aprecias también a esa amistad, es como que tienes la necesidad de explicarle, contarle o decirle todo cuando en realidad no es así. Y no es por ¿cómo se llama? Minimizar un abuso, simplemente es para dar en contexto que el abuso se puede dar en cualquier relación. creo que aquí es donde podemos entrar y usar de ejemplo casos bastante fuertes e históricos de nuestro país. Yo quisiera mencionar, por ejemplo, el caso de Sergio Andrade, que de hecho es lo mismo que mencionamos aquí, que él se presentó ante las niñas, ante las menores de edad, como un hombre sumamente inteligente, fuerte, con ahora sí que poder, contactos, poder, y que él siempre tenía la razón sobre todo. Ahí es donde las niñas entraban y se empezaban a hacer una idealización de él. Lo que hacía este hombre para aprovechar ese
momento de vulnerabilidad, era comenzar a llenarlas de regalos, de tratos diferentes al resto de estudiantes, como decirles de que podrían convertirse en cantantes, en figuras famosas como en ese entonces Lucerito, tener fama, ser bonitas, que eran las niñas más lindas de todo el mundo, que eran mejores que todos. Y ahí es donde las niñas caían con él y comenzaban a idealizarlo, decidían voluntariamente quedarse ahí. Pero era porque este hombre, ya al momento de tenerlas con ellas, a todas las llevaba ahora sí que encerrar en un mismo lugar, en su escuela, donde él daba clases de danza, canto. Ahí es donde tenían a todas las niñas durmiendo y viviendo. Cada vez que una niña comenzaba a interesarse por querer entrar a este mundo de la danza y del canto, se acercaban a él pensando que iba a ser un maestro, pero es que al darles un trato diferente a las demás niñas, se emocionaban y al ser menores de edad, entraban con él, se quedaban ahí, pero no era porque por voluntad propia o sin darse, era ahora sí que sin darse cuenta, por el hecho de sentirse especiales. No tenían a dónde ir, de hecho varios padres de diferentes estados e incluso tengo entendido que hasta de un país mandaban a sus hijas con este hombre con la idea de volverlas famosas, adineradas, bonitas, lujosas. Entonces estas niñas, ¿qué les quedaba más? Este hombre les daba comida, les daba vivienda, les daba halagos, las trataba diferente, las cuidaba, no tenían a dónde ir. Y ahí fue donde se les rompe ahí es donde se les rompe la burbuja, cuando este hombre se aprovecha de ellas y ya no tiene más uso para ellas. Y ahí es donde comienzan a desarrollarse los maltratos, creo que ya lo que todos sabemos que ocurrió en ese caso. Ahí podría entrar la aprobación, ¿no? Ajá, ahí también podemos tocar el tema que hasta los mismos padres entregan a los niños al abusador o, pues, ¿cómo se puede decir? Al abusador o al ciclo de abuso. Eh, mm, Sí, pues sí, pero no es como un tema fácil de tocar o que los padres, algunos padres sienten como que vergüenza de decirle a sus hijas muchas cosas, como por ejemplo cuando van a iniciar su vida sexual, no les hacen saber todo a gran detalle. Por ejemplo, les dicen cosas como de no salgas con tu amigo 7, por ejemplo. Por un tabú. Sí, por un tabú, claramente. Y también como la menstruación y todo este tipo de cosas, o sea, es por lo mismo del ciclo de abuso, o sea, no entras en un de este donde el hombre te controla y sientes vergüenza de ti mismo. Sí, en este caso nos vamos a entender sobre los jóvenes. Y si tú eres mamá y estás cuidando a tu hijo o hija, no le enseñes a ser sumisa y a normalizar todo. De que si tu maestro esto, de que si el señor esto, te hizo así. Ay, es que el señor te quiere, es que el señor te está dando cariño. Ay, es que el señor como está solo, como está eso. No lo normalices, no es normal. No pueden darle ese tipo de pensamientos y crianzas a tus hijas o hijos, como niñas, tanto como niños puede pasar. Como también, hablando de eso, tienes que enseñarle a tus hijos a no tener vergüenza de sentir. Porque, un ejemplo, ¿qué pasa cuando alguien acosa a alguien en la calle y dicen, ay, déjalo así? O sea, no puedes simplemente, o que alguien te acose en algún lugar, en una pecera, por ejemplo, y pues simplemente dicen, déjalo así. No lo puedes ignorar. Ajá. No puedes, pues el señor arregla sus asuntos. No es asunto mío. Está bien sentir, está bien tener emociones, por eso. Sí, por ejemplo, como lo que estaba diciendo de que siempre culpan mejor a la víctima que al abusador. Por ejemplo, cuando le dan cárcel a un violador, un ejemplo, o a un golpeador, le dan menos años de los que deberían, injustamente, aunque le haya arruinado la vida a la víctima. Dice, ok, bueno, sí,
pero yo creo que ahora ya es momento pues de romper el silencio y enseñarle pues más que nada como sociedad a las niñas a no normalizar este tipo de actos, a dejar de justificar el maltrato y sobre todo a los niños que aprendan a respetar y enseñar que el amor de verdad no mata, no juzga, no golpea, no abusa, no encierra, no controla. El amor es algo bonito y que se debe disfrutar. Es difícil de pensar en cómo se desarrolla muchas estas cosas, de por qué se le culpa tanto a la víctima, de por qué tenemos una visión diferente del amor cada persona. Creo que aquí también puede usarse penosamente el ejemplo de el monstruo de Iztapalapa, no, de Iztapalapa, que en el caso aquí se le culpa bastante de hecho, una de las víctimas, que sería la madre, que se llama, déjame ver, no, espérame, Clara Tapia Herrera. Esta mujer se puede analizar bastante. Lo único que al momento de las entrevistas y los noticieros se le señaló y se le culpó también de igual forma al asesino, que de hecho ella también fue una víctima. Lo que poca gente se ha enterado del caso, ya que eso fue hace bastantes años, es que esta mujer tuvo que escribir una carta enorme y extensa para poder presentar su caso y poder empezar su demanda contra este hombre, que de hecho el municipio le solicitó una carta redactando todo lo que vivió durante su relación, cómo comenzó todo, etcétera. Y aquí es donde podemos analizar a la víctima a profundidad, ya que ella desde muy pequeña fue una mujer bastante callada, silenciosa, no tenía muchos amigos, pero incluso era bastante inteligente. Pero lo que más marcó a esta mujer fue definitivamente su crianza y lo que vivió en casa, donde su padre era de hecho un hombre abusivo que constantemente golpeaba y peleaba con su madre. Y ella lo empezó a normalizar, lo vio normal. ¿Qué pasó? Que creció y de hecho conoció a un hombre antes de que ocurriera todo eso. Y se sabe que ese hombre de hecho también la golpeaba y la trataba mal, pero afortunadamente pudo salir de ahí y decidió buscar una vida, un nuevo trabajo, una nueva vida, empezar de cero, ahora que tenía el apoyo de su familia de ese entonces. Es aquí donde entra a trabajar como en una mueblería y conoce a este hombre, a este monstruo. Cómo se presentó ante ella. Empezó a tratarla de forma dulce, cariñosa, cosa que su antigua pareja ya no hacía con ella. La trató de forma linda, la sacaba a comer a lugares caros y siempre él hablaba sobre que tenía mucho dinero, conocía personas de alto poder, de que era bastante inteligente y que él era el hombre perfecto. De hecho, esta mujer llegó a contar que durante sus salidas, él poco a poco empezó a dejar de mostrarse tan caballeroso. Dejó de pagar las comidas. De hecho, logró hacer que ella empezara a pagar las comidas. Comenzó a tratarla de forma muy hiriente, lanzando comentarios de que eres mujer, eres tonta, tú no sabes cómo vivir de esto, tú no sabes cómo eso. Y comenzando a lanzar comentarios muy hirientes, así, bajando la autoestima de ella. Pero aún así ella decide quedarse con este hombre, ya que desde un principio él se mostró caballeroso, atento, lindo y que podía aportarle bastante a su vida. Y creo que ahí es donde comienza a desarrollarse todo lo que vivió, ya que al mostrarse más él como con aires de superioridad,
de que es más inteligente que ella es mujer, que ella no sabe de esto, es cuando comienza a manipularla al punto de que ella tuvo que mantener a ese hombre durante años, aún estando apartada de él. Cuando finalmente decidió intentar salir de ese ciclo de abuso junto con su hijo, seguía dando dinero a este hombre y dando todo lo que podía para intentar ahora sí que sobrevivir y tratar de mantener con vida a sus hijas en aquella horrible situación. Creo que tristemente es un ejemplo claro de cómo la crianza afecta, cómo de hecho nuestra visión del amor, como ya mencionó mi compañera, tiene mucho que ver con esto. No es bueno creer que un solo hombre te puede sacar de tu hogar o de tu situación, porque en cuanto menos lo esperes te lo va a quitar todo de jalón o a paso lento, porque no entendemos cómo funciona la vida cuando vivimos o viven en un ciclo de abuso que viene ya desde anteriormente a la familia. También en este caso, por las que ocurren ese tipo de relaciones, es porque hay casos en los que las jóvenes que sufren algunos maltratos con su familia no soportan estar ahí y lo primero que hacen es encontrar a alguien que les pueda solucionar la vida o más que nada sacarlos de su casa por no estar soportando los maltratos. No sé si ustedes han escuchado de que fulanita se casó con tal porque su familia era mala, porque la tenían como sirvienta. Entonces, al venir de una familia que llega a maltratarlas, se junta con el primer hombre que se les cruza. Y cuando es el primer hombre que se les cruza, se vuelve un infierno para ellas. ¿Por qué? Porque como sabe el hombre que ya viene de un abuso, ya viene de un maltrato, que las mandan, que las estos, sabe que es vulnerable y sabe que la puede controlar más fácilmente. ¿Y qué hace? Lo que se le da la maltrata, la deja, igual la abandona literalmente en una casa, él se va a divertir y cuando regresa se desquita con ella y de todas las cosas que pasan, siempre ella va a tener la culpa. Tú te quisiste salir de tu casa, yo todavía que te ayudé, todavía que te saco adelante, todavía que trabajo por ti, porque no quisiste estar con tu familia y te empieza a echar la culpa, que tú tienes la culpa, y siempre la vas a tener. Mientras tú vivas en ese techo con él, siempre vas a tener la culpa. ¿Por qué? Por la crianza de la familia, por los maltratos, por los abusos. Siempre llegan a ser en ese tipo de casos. Por ejemplo, no sé, ¿qué le podría decir? A la edad de 14 años, hay un caso de una señora que se juntó a los 14 años con un señor de 24, creo, muchacho, señor, de 24 años, que esa niña siempre la veía así, con ropita simple, hasta esa agujereada, veía que la niña siempre pasaba por las tortillas de ida y venida, y siempre la veía con moretones. Entonces, un día se le acercó a esa niña y le preguntó a la niña de que por qué estaba así, porque era triste, y le dijo, es que no me gusta estar en mi casa, prefiero ir por tortillas porque en mi casa me maltratan mucho, porque me hacen esto, porque me hacen el otro. ¿Y qué hacen? Se aprovechan. Vente conmigo, vas a estar feliz conmigo, te voy a dar esto, yo no te voy a tratar así, yo no te voy a hacer así. Y cuando la niña ve, siente que va a estar protegida en los brazos de alguien y que es mayor, se siente a salvo, pero en realidad no es así. Sí, pero por ejemplo, aquí en Cabo San Lucas hay muchas organizaciones que, ¿alguna de ustedes conoce alguna organización que pueda ayudar a las mujeres en esa situación? No. En el caso de que tengas una amiga conocida, o en este caso hasta tú, puedes contar de hecho con el apoyo del Instituto de las Mujeres Municipal de Los Cabos,
que de hecho así podrán buscar la página en Facebook, que aporta bastantes noticias con el tema e incluso llegan a hacer pequeños cursos para motivarte y sentirte más segura contigo misma. Poder platicar y convivir con personas que ya han pasado por lo mismo, vivieron lo mismo que puedes estar viviendo en este momento y crea un espacio seguro donde te puedes sentir más a gusto, donde más gente te puede entender y te puede ayudar a salir de esa situación. Y en caso de que tengas a una amiga conocida que esté en esta situación, lo mínimo que puedes hacer por ella cuando entra en este ciclo es escucharla. Las víctimas de este tipo de cosas lo que prefieren es ser escuchadas, solo ser escuchadas. Una víctima no saldrá de ahí aunque nosotros queramos intervenir y ayudarlas directamente, ya sea de forma física, verbal o ayudándolas o hasta obligándolas. Una víctima no saldrá de ahí a menos que se dé cuenta por sí misma. Es por eso que podemos escucharlas y ayudarlas con esto. Porque mientras esta víctima se lo cuente a alguien y esta persona se lo cuente a otra persona y poco a poco vuelva a formarse su círculo social de donde se alejó, el abusador o ya será más difícil para él volver a ingresar ahí, volver a acercarse, porque la víctima ya estará rodeada de personas que la apoyan y la quieren abiertamente, que ya saben de lo que pasó, lo que vivió y lo que sufrió en esta cosa llamada relación. Y si te sentiste identificada o si te sentiste, por decirlo así, identificada con alguna de las cosas que contamos aquí en este episodio, nos encantaría mucho que, que te acercaras a esas fundaciones que mi compañera mencionó. Si alguna de esas cosas te hizo ruido en el corazón o te hizo, o si conoces a alguna amiga que se identifique con esto, nos encantaría que le muestres este episodio para que ellas puedan identificar y saber que el amor no es abuso. Bye.